La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias.
Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús.
Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios, pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Que Dios les bendiga. Un gusto poder estar junto a ustedes, ¿cierto? En una nueva transmisión, ¿cierto? De este hermoso culto de adoración al Señor. Un domingo más que el Señor nos permite estar a través de estos medios, ¿cierto? Para alabar y glorificar su santo nombre. Y también lo más importante, ¿cierto? Escuchar de su santa palabra. Antes que nada, mi hermano, ¿cierto? Le voy a invitar
a una pequeña oración, ¿cierto? Para una palabra de introducción que el Señor nos quiera entregar en esta hora, ¿cierto? Y por todo lo que se hará en esta reunión. Gracias, Padre Celestial, por la vida y la salud que usted nos permite, por estar aquí conectados, Señor. Todos los que estén viendo a través de una pantalla, Señor, sea bendiciendo sus vidas, sus familias, Padre Eterno de la Gloria, Señor. Sea bendiciendo todo lo que se hará a través de este culto, Padre Eterno de la Gloria, para que todo sea como usted quiera, Señor, que sea conforme a su voluntad y a través de su Santo Espíritu, Señor. Su palabra nos esté hablando a través de este día, Padre Eterno, Señor. Todo esto se lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestra palabra de introducción, amén, la tendremos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y le daremos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así en el nombre del Señor: Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra de introducción, ¿cierto? Cuando Salomón nos dice por el título, ¿cierto?, afirmó su reino, ya que sabemos, ¿cierto?, que todo lo que Dios da a sus hijos es por herencia. Amén. Y que nadie, ¿cierto?, le puede quitar lo que es suyo. Amén. Sabemos que cuando el Señor nos entrega algo especial a mí, cuando el Señor me bendice a mí, cuando el Señor lo bendice a usted, es algo especial para usted, ¿cierto? Y lo comparte con su familia, con sus amigos. Amén. Pero lo más importante es que usted, ¿cierto?, es dueño de esa bendición. De todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, usted lo va a obrar. Amén. Así como Dios le entregó este reino, ¿cierto?, el reino de Israel a Salomón, así el Señor a usted y a mí nos ha entregado cosas tan especiales, ¿cierto?, para que nosotros podamos alabar y bendecir su nombre. Que el Señor bendiga esta palabra, ¿cierto? Y tenemos oportunidades. Amén. Empezaremos con una oportunidad para una pequeña, ¿cierto?, esta hora a Luciana Bustamante, que tiene un poema que lleva por título Cristo ama a los niños. Que Dios les bendiga. Cristo ama a los niños si de todo corazón no le importa su color. A Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños, a los que en el mundo están. Guatemala, Uruguay, Costa Rica, el Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños, a los que en Chile están. Argentina, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Qué hermoso poema, ¿cierto? Que Dios bendiga a esta pequeña Luciana, ¿cierto?, y a su familia, y que el Señor sea afirmando sus pasos, ¿cierto?, de los niños, ¿cierto?, de estos pequeños, que ellos van en este camino, ¿cierto?, que todos hemos pasado. Dios sea afirmando sus pasos, como nos decía claramente la palabra, ¿cierto?, como cuando Jehová Dios, ¿cierto?, afirmó el reino de Israel, ¿cierto?, para Salomón, así que Él sea afirmando nuestros pasos, ¿cierto? Siguiendo con las oportunidades, pasaremos a la entrevista, ¿cierto?, que ella es típica de nuestro programa, ¿cierto?, que en esta ocasión será que nuestro pastor Jacobo Alvarado, ¿cierto?, estará entrevistando a nuestro hermano Hernán Colilev, y seguido la familia Bustos Suárez nos tendrá una hermosa alabanza para adorar al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder estar en nuestro culto dominical. Y el día de hoy tenemos en la sección de nuestras conversaciones, tenemos la oportunidad de conversar con uno de nuestros hermanos de la Iglesia de Santiago. Me refiero a nuestro hermano Hernán Colilev y Milmaki.
al cual el día de hoy vamos a conversar con él, ¿no es cierto? Y poder compartir un tiempo de lo vivido, ¿no es cierto?, él en el Evangelio. Hermano Hernán, gusto saludarle, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. ¿Y usted cómo ha estado dentro de este periodo? Muy bien, gracias al Señor. Tengo que agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me permite, me concede de poder estar en esta entrevista, y espero que todo lo que conversemos sea para la gloria del Señor en este día, en esta hora, en esta noche, y a través de las pantallas de todos mis hermanos que van a ver esta entrevista. Bien, pues mi hermano, dentro de lo que yo conozco un poquito en aspectos generales de su vida, pero me gustaría que nos contara de sus inicios en el Evangelio. Bueno, muchos sabemos que usted proviene de la zona de la costa de Osorno. Nos gustaría que nos comentara cómo fue ese inicio de la familia en el Evangelio. Amén, pues sí. Sí, para mí es poder recordarme de aquellos tiempos me es muy, muy grato. Siempre agradezco a Dios, alabo al Señor, porque Él siempre me ha permitido, y a través de su misericordia, de su bondad, tener un muy lindo recuerdo de aquellos tiempos. Bueno, yo voy a darle más o menos una reseña de mis tiempos, de cómo llegué a la casa del Señor. Claro. Bueno, yo agradezco a Dios primeramente, porque yo nací en un hogar cristiano. Amén. Mis papás se casaron por allá por el 1948. Yeah. Yo nací el 62. Y usted me preguntaba, sí, claro, mis inicios como familia, como papá. Nosotros nos criamos aproximadamente a 60 kilómetros en la comuna de La Unión, provincia de Valdivia, hacia la costa, la cordillera de la costa, bien digo, muy cerca del mar, en una montaña. En esos años eran montañas, obvio, nativas, vírgenes, y es por eso que tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez, porque me crié en medio de la montaña, pues. En medio de la montaña. Creo que es un privilegio, fue un privilegio de mi niñez, y el poder nacer en un lugar cristiano. Mi papá, mi mamá, y como le digo yo soy uno de los antepenúltimos de los 2 hermanos que éramos. Ya, perfecto. Sí, una familia muy, muy grande, sí. Gracias al Señor, todos criados en el Evangelio, y yo personalmente, la pregunta que usted me hacía, es eso lo que recuerdo yo, y una de las cosas que siempre, cuando he tenido la oportunidad de agradecer al Señor de mis comienzos, de mis inicios, muy corto lo que voy a comentar ahora, porque eso no me voy a olvidar nunca, hasta que el Señor me llama a su presencia. Es que mi niñez fue muy hermosa por el hecho de, ya le comenté, en el lugar que nosotros nos criamos, y de ahí íbamos al culto de los juncos. Los juncos. Que claro, eso queda en la provincia de Osorno. Entonces, ahí era la aventura de nosotros todos. Yo recuerdo la gran mayoría de mis hermanos yendo a la escuela dominical, porque en la semana no podíamos ir, era muy lejos. Yo le estoy hablando aproximadamente 20 kilómetros, bajar de la montaña, llegar al río Bueno, abajo, cruzar ese río y subir hacia el local, que no era mucho, de ahí ya, pero para mí son muy, muy lindos los recuerdos que tengo de mi niñez, de mi infancia, de poder llegar a la casa del Señor, y de ahí, en el año 1978, llegamos a Los Juncos, porque mi papá, gracias al Señor, tenía su casita, su tierra ahí, y ahí llegué yo, y ahí sí que, gracias al Señor, el culto me quedaba muy cerca, y comencé a activar ahí. Ya era un adolescente, y una de las cosas que
toda la vida, hasta el día de hoy, me llamó mucho la atención, que fue la música. Fue una de las cosas que me cautivó toda la vida. Hasta el día de hoy me cautivó mucho la música, y como mi mundo hasta el día de hoy, gracias al Señor, ha sido la iglesia. Claro. Entonces me cautivó, y eso me hizo involucrarme en el culto en sí. Ya poder participar en el coro de la estudiantina, que le llamaban. Sí. Y así, pues, hasta ahí estoy hablando aproximadamente de los 17, 18 años. Claro. En esa época era el periodo en que estaba el obispo Cho, ¿verdad? Sí, Ya. sí, yo aún lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Era como de 15, 16 años, 17 años más o menos tenía cuando el pastor se fue a la presencia del Señor, sí. Ya. Sí, lo recuerdo yo, lo recuerdo. Ya. Y de los hermanos de los Juncos, bueno, yo sé algunos nombres, pero ¿a quiénes más recuerdan ustedes ahí de los que se juntaban siempre en ese local en las reuniones? De ahí hay nombres muy conocidos. Sí, yo creo que usted va a coincidir conmigo. Y uno de los hermanos muy, muy queridos es el hermano Ramón Reyes. Así es. Sí, y es uno de los hermanos que tiene una historia maravillosa en el Evangelio, ¿no? Es de esos hermanos que van quedando pocos. Claro. Sí, de él me recuerdo, como el hermano Abelardo Aguas también. También, claro. Sí, pero en el hermano Ramón sí, hasta el día de hoy me recuerdo de él. Tengo entendido que todavía el hermano Ramón vive allá en Los Juncos, pese a que hace poco tiempo atrás quedó viudo, pero me parece mucho que todavía él está allá en ese lugar. Sí, tuve la oportunidad ahora cuando anduve hace como 2 meses atrás, fui a ver a mi mamá y lo fui a ver porque, claro, la hermana Leonor, que era su esposa, partió a la presencia del Señor. Así es. Unos 3 meses, 4 meses atrás, sí, lo fui a ver y muy bien el hermano Ramón, tiene sus buenos años, está muy bien, sí, está muy clarito de mente todavía, y no, es un agrado poder conversar con el hermano Ramón. De verdad que también quiero rescatar de él muchas cosas. Es una biblioteca también, andando en todos sentidos. Sí. Un tremendo varón del Señor. Qué bonito ese periodo. Yo, la verdad es que uno se imagina todo eso, ese sector de montaña, como usted nos contaba al principio, de río, todo eso muy hermoso, pero los inviernos eran muy, muy, muy duros, muy difíciles. Sí, en la montaña nosotros nos criamos, y uno como es niño nace, abre los ojos, empieza a ver la vida, el mundo, y para nosotros, y para mí, estoy hablando ahora en primera persona, era normal los inviernos, mucha nieve. Nieve. Mucha nieve, sí, nosotros jugábamos mucho en la nieve, y era normal. Desgraciadamente hoy día ya no lo es, como a través del mundo, pero ya, claro, nosotros creíamos en ese tiempo, o sea, caminos eran huellas nomás, no eran, no, ahora uno se da cuenta que era muy lluvioso, caminos terriblemente malos, pues no subían vehículos, nada. En esos años solo caballos y carretas. Claro, sí, eso. Yeah. Ahora, hermano Hernán, dentro de lo que nosotros podemos conversar en esta hora, su llegada a Santiago, ¿cómo fue? Entiendo que por motivos de trabajo o de alguna otra situación, pero su llegada, este cambio, digámoslo así, del lugar que usted vivía normalmente, al cual tiene muy gratos recuerdos, pero esa llegada a Santiago, ¿qué significó para usted, digámoslo así? Sí, como bien dice usted, pastor, sí, por motivos de trabajo, pero si usted me permite, quiero tomarme un minuto. ¿Sí? Un detalle que me estaba recordando, creo que para mí una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida,
estando ya en Los Juncos, ya Ya. era en el año 78. Sí, 78, 79, un 14 de septiembre, aún me recuerdo bien. Y estuve en encuentro personal con el Señor. Porque Amén. Ahí fue ese momento especial. Claro, una de las cosas Ya. que nunca he podido olvidar y quiero dar usted me va a entender bien que Amén. del sur. El culto que estaba ya bastante deteriorado se echó abajo para hacer un culto nuevo, y las reuniones se hacían en un galpón. Sí. Un galponcito muy, muy, muy humilde. De hecho, había pajita para que no estemos en tierra. Y yo recuerdo en esos años, un hermano, Raúl Cuchip, era el jefe de jóvenes. Ya. Y ahí estábamos, y un día domingo, me recuerdo yo, lugares tan humildes, tan sencillos, y hermano, los que escuchan, los que van a ver esto, y a usted, pastor, le quiero comentar que como adolescente fui una vez más nomás, como siempre, y ¿sabe qué? Al Señor se le ocurrió ese día bajar a ese lugar. Y aparte de la experiencia personal que yo creo que todo cristiano nunca se lo olvida, ese encuentro personal con Dios, nunca se lo olvida. Uh-huh. Y yo cuando recuerdo, es la sencillez donde el Señor bajó, no viendo el lugarcito donde nos reuníamos, y bajó el Señor, oiga, y la presencia del Señor se empezó a sentir en este lugar. Y habíamos poco, era campo, le comento, y yo empecé a sentir cosas que jamás en mi vida había sentido. Nunca. Distinto. Esas cosas, pastor, que me volví loco. Yeah. Yo de verdad, y quiero terminar esta idea, esta experiencia, este testimonio, y me quedaba, como le digo, ya en esos lugares, Los Juncos, muy cerca de la casa, y recuerdo yo que salimos de la iglesia y yo no dejaba de llorar. Yeah. No entendía por qué, pastor. O sea, sí entendía, pero no podía entender qué me pasaba, porque era llorar, y llegué a almorzar a la casa, porque la reunión de jóvenes era en la mañana, y no pude almorzar. Y ¿sabe qué? Creo que fueron los tiempos más hermosos de mi vida. Yo en una oportunidad escuché a un hermano acá en Santiago, y a mí me pasó lo mismo, y lo explico. Como era campesino, yo trabajaba en el campo, y yo cuando me pasó esto a la semana y a los días, yo muchas veces miré, y no sé si yo estaba como, pensaba que de repente me estaba volviendo loco, porque los árboles, pastor, se inclinaban a mí, de verdad. Qué bendición, qué bonito. Claro, me emociona recordar esos tiempos. Por supuesto. Hermosos. Amén. Hermosos. Sí. Y eso más o menos es la experiencia que yo estuve. Porque usted me preguntaba, ya pasando a la pregunta, claro que sí, pues, claro que sí. Y en general mucha gente del sur emigra acá claro, a la capital por trabajo, que allá son muy mal pagados todo, y eso fue mi experiencia, llegar acá y venía con esa antorcha encendida, porque también fueron tiempos muy hermosos en la iglesia de Macul, muy lindos, los primeros años preciosos, muy bonitos. Llegué acá y me involucré al tiro en los grupos de la iglesia, y eso me ayudó mucho a activar, y eso pues, hasta el día de hoy, pues gracias al Señor. Qué bien, ese trabajo, bueno, entonces podemos pensar nosotros que a la luz de lo que vivió, ¿no es cierto?, que el Señor visitó su vida, solamente fue la prolongación del trabajo en la iglesia, nomás lo que usted pudo realizar, ¿no es cierto?, al llegar acá a la nueva iglesia en la cual participó.
Claro que sí, claro que sí. Sí, pues, sí, como le comentaba, el hecho de la experiencia de muchos cristianos de criarse en la cuna, como decimos sobre el Evangelio. Claro. Para mí me marcó ese testimonio, esa experiencia, ese encuentro con Dios y el estar acá y llegar a Santiago y de repente uno, como consejo para mí en especial, ¿no? La idea no es dar consejo, pero de repente uno se deja estar de esta llamita, oiga, Claro. la llama que uno siempre debiera estar encendida y recuerdo, como le decía, pastor, en los primeros años acá en Santiago, no, hermoso igual, muy, muy hermoso de poder participar en la iglesia, de poder emocionarse y disfrutar del amor del Señor cantando un coro, un himno. Tengo muchos recuerdos acá en Cerro Rico yo, al comienzo, cuando recién llegué, de poder cantar himnos y conectarse con el Señor, es una cosa hermosa. Muy esa presencia, esa instancia muy especial. Sí, sí, sí. Y de hecho, para mí quedó muy plasmado en mi vida y un recuerdo muy hermoso de mi hermano Miguel Troncoso. José Miguel Troncoso, claro que sí. Él fue nuestro guía acá y en esos tiempos, sí, muy, muy lindo, momentos muy bonitos. En general, yo tengo que agradecer hasta el día de hoy. He disfrutado del amor del Señor y ahora junto a mi familia he disfrutado muchísimo. Hemos pasado situaciones que usted ya también sabe de nuestro primer hijo, y son cosas que uno después va recordando y va como sanando la herida y uno ya lo recuerda un poquito más. Así como, pero al comienzo es difícil, pasar una situación así es difícil. Ahora, hermano Hernán, trayéndolo un poquito más al tiempo actual, usted tiene una experiencia bien directa en relación a toda esta pandemia que ha habido. Avanzamos en hartos años en este sentido, pero me gustaría que usted nos compartiera el testimonio de la vivencia que usted tuvo, ¿no es cierto?, con lo que significó el contagio en el hogar en el sur, ¿sí? Y toda esa vivencia que usted tuvo y cómo Dios les ayudó a superar esa situación. Nos gustaría que nos comentara esa parte, mi hermano Hernán, por favor. Sí, claro, sí, son momentos muy frescos todavía. Estaba yo ahora este año, en el mes de enero, lo hago todos los años, por muchos años, de ir a ver a mi mamá, que vive todavía, está en el campo, y esa fue la circunstancia, el cual yo llegué más o menos el 6 de enero a Los Juncos, abajo Osorno, y estuve como una semana, y una hermana mía, carnal, también de Santiago, estaba allá, y se supone que entre Los Juncos y Osorno, viajando ella, se contagió y llevó el bicho al hogar. Y justo ella se vino en esa semana y para precaución fue al tiro acá a Santiago y salió positivo al tiro. Y en ese minuto ya, claro, mi mamá comenzó a sentir los primeros síntomas. Que fue la primera que empezó a sentir los primeros síntomas. Y yo tengo una hermana que vive cerca de mi mamá, y también ya comenzó ella también. Y la verdad, pastor, que en una situación así, yo personalmente, al comienzo, claro, uno sentí temor, sentí un poco miedo, porque estando tan lejos de la ciudad, lugares que no son como acá en Santiago, que uno tiene un poquito más acceso a la salud, y eso pero fueron 2 o 3 días, no sé, una cosa muy, muy rápida. Y ya cuando vi que mi mamá se agravó, se empezó a agravar, y yo estaba con ella solo. Entonces, no me quedó más que afrontar eso, y se me fue el miedo, se me fue todo, y yo comencé directamente a atender a mi mamá, a poder ayudarla a todo, a dar su desayuno, su almuerzo. Obvio, mi hermana me ayudaba, nos ayudábamos entre los dos, y ya mi hermana empezó también a sentirse mal, y yo ahí en medio, pues, y no, claro,
yo le contaba a usted la experiencia que ya hay un hospital cerca de ahí que es Quilacagüín, y empezaron a ir a visitar a mi mamá y a hacerme exámenes a mí, y yo salía negativo. Yeah. Y como era contacto estrecho, Claro, llamé a mi trabajo y tuvieron que prolongarme las vacaciones. las vacaciones, y al fin y al cabo estuve un mes, casi un poco más, un mes y casi 15 días allá, y yo tengo que agradecer, ahí quiero detenerme un minutito, quiero agradecer ahí al Señor, porque entiendo perfectamente que la mano del Señor estuvo conmigo. Amén. Porque estuve yo, como le digo yo, con mi mamá en brazos, con mi hermana al lado, y yo no sentía nada, y cuando me detectaron que sí ya estaba contagiado con el COVID, gracias al Señor quiero dar una vez más, porque fueron síntomas muy leves, dentro de toda la gravedad de mi mamá, que todos ya saben, usted pastor y la iglesia acá de la IDP de Santiago, ella estuvo esperando, nosotros estábamos esperando la hora. Son momentos muy difíciles igual, ¿eh? Sí, por supuesto. Estamos acá en la tierra, yo no Así es. tuve que empezar a averiguar todo, no quiero entrar en detalle, pero Aquí. todo. Y eso, pues, pastor, entonces, agradecer al Señor que dentro de todo ese lapso, el Señor me guardó, me protegió, me dio el COVID, es verdad, pero dentro de toda la gravedad que pasaba en el hogar, fue muy leve, pues, muy leve, sí, tuve un poquito malestar de dolores de músculo que le llaman una de hueso, pero más allá no. Muy agradecido del Señor de esta situación, y también de mi mamá, dentro de toda la gravedad el Señor la sacó y la restauró completamente, y está muy bien ahora. Estoy hablando de mi mamá que tiene 96 años. Eso es lo destacable, que su mamá, en la gravedad que estuvo, nosotros igual estábamos en contacto en ese tiempo. Me recuerdo que varias veces a través de su esposa sabíamos, y también directamente con usted, cómo el Señor ahí les ayudó, les fortaleció. Bueno, el testimonio suyo es bien importante, porque estando ahí solamente le dio leve, pero cómo esa recuperación que tuvo su mamá, cómo el Señor la levantó, pese a lo más destacable es que por la avanzada edad muchas veces la situación es distinta, pero en el caso de ella el Señor la recuperó. Sí, pues. Sí, eso también uno lo ve, que fue un milagro, ¿sabe, pastor? Yo estando allá todavía, ya recuperado, yo no 100%, y gracias al Señor quiero también decir ahí que yo no quedé con ninguna secuela, nada sí. De nada. A mí es como una gripe, una gripecita, claro. Me recuperé y listo, no me afectó en nada, en cansancio. Me hice un examen acá cuando llegué a Santiago y mis pulmones impecable, todo impecable, mi examen, todo gracias al Señor. Y volviendo a mi mamá, ella quedó como un bebé. Yeah. Desde el momento que ya se empeoró, y después ya se empezó a recuperar, ya se fue lo que es la temperatura, la gripe, el dolor, porque a ella sí que le dio todos los síntomas. No, es terrible, pastor, es terrible. Yeah. Es muy angustiante, y cuando usted ve a la mamá sufrir, pues es complicado. Pero quiero resaltar el nombre del Señor en esta ocasión, porque su recuperación, yo cuando me vine de allá, ella había que mudarla, yeah. Con pañales, no podía caminar porque quedó completamente como un bebé, pues sí, claro. Sí, había que solamente en la cama mudarla, levantarla entre dos, porque era un adulto, pues muy pesado, pero la recuperación fue increíblemente rápida. Ella quedó en silla de ruedas, pero su recuperación fue muy, muy, muy rápida, y como que no hubiese tenido, pues, cuando se recuperó, pastor, la misma mamá de antes,
hoy día está caminando, claro, por sus años ya ella camina por más supuesto. lento, claro, pero eso, agradecerle al Señor también ahí, que dentro de toda esta situación, que el Señor la libró de la muerte, porque estaba ahí, la muerte estaba ahí, lo libró y hoy día está muy bien. Qué bueno. Gracias al Señor. Amén. Qué bonito, hermano Hernández, lo que usted nos comenta, y la verdad es que para nosotros es una bendición poder saberlo, que usted lo pueda testificar directamente, porque claro, uno lo puede contar, que el hermano superó toda la situación, que la mamá está mejor, pero cuando está, en este caso usted contándonos directamente de esto, creo que es una gran bendición. Finalmente, mi hermano Hernán, nos gustaría que usted nos diera un saludo, ¿no es cierto?, para los hermanos que están en sintonía de este culto dominical, y también, por supuesto, para la hermandad de la Iglesia de Santiago. Amén. Pues. Claro que sí, pues para mí, como decía yo al comienzo, me es muy grato poder estar conectado y a través de esta entrevista y en esta hora solamente bendiciendo al Señor, agradeciendo a nuestro Dios que nos permite poder hasta el día de hoy alabar a través de estos medios, bendecir, engrandecer su nombre. Y en este momento saludarle a todos mis hermanos de la IDP de Santiago, que nos conocemos todos. Tenemos una historia muy hermosa y yo cuando los veo a través de las pantallas dan deseos de abrazarlos, pero llegará el momento, así que en esta hora solamente bendecir al Señor y darle un cariñoso saludo a usted, pastor, primeramente, a nuestro pastor, amén, gracias. a sus hijos, y a la iglesia en general, pues, que el Señor nos fortalezca, nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, y que Él sea nuestro ayudador día tras día. Así que un saludo fraterno, un abrazo fraterno a través de las pantallas, y que nuestro Dios les bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros, y en especial a ustedes, nuestros pastores. Gracias, hermano Hernán. Bueno, recibe usted también nuestro saludo, ¿no es cierto?, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia y de la hermandad de la Iglesia de Santiago. Y bueno, agradecemos este tiempo que nos ha concedido. Dios mediante, más adelante probablemente volvamos a tener una conversación, ¿no es cierto?, en ese sentido, y poder compartir las bendiciones del Señor. Nuestro saludo para su esposa, la hermana Inés, ¿no es cierto?, para su hijo Eduardo también. Un abrazo y muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bien, nosotros le damos gracias al Señor de esta conversación que hemos tenido con nuestro hermano Hernán Colilev y Milmaki de la Iglesia de Santiago, con quien hemos conversado algunos aspectos de esa larga bendición y ese largo testimonio que todos nosotros tenemos, pero que hoy día hemos compartido con nuestro hermano. Continuamos entonces con nuestro culto dominical. Qué hermosa entrevista, amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Hernán Colilev, ¿cierto?, por su hermosa experiencia, ¿cierto?, por su testimonio que nos ha hablado en esta hora, y que también nuestro Dios bendiga esta hermosa alabanza de la familia Busto Suárez, ¿cierto?, que han entonado para la gloria del Señor. Y ahora, mi hermano, vamos a pasar a lo más importante, ¿cierto? Así que yo prepare mi corazón y usted también prepare su corazón y su oído para lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Y la palabra de esta noche estará en los labios de nuestro hermano José Balboa, y seguido tendremos un hermoso texto colaborativo hecho por nuestros hermanos voluntarios. Que Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y el Señor pueda hacer con cada uno de nosotros en este instante. Gracias al Señor por la oportunidad que el Señor me da para poder en esta noche predicar su palabra. Vamos, con la ayuda del Señor, primeramente a hacer una oración delante de la presencia del Señor, para que el Señor sea con nosotros, nos abra el entendimiento y podamos entender y comprender lo que la palabra del Señor nos va a decir en esta tarde. Eterno Dios, te damos gracias en tu amor, en tu bondad y misericordia, y gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brinda, Cordero amado Dios, para poder una vez más estar reunidos alabando y glorificando su nombre. Le rogamos que en esta noche usted nos dé una palabra conforme nosotros necesitamos, que la podamos entender y la podamos comprender, Padre Celestial, en su amante bondad y misericordia. Le rogamos todo esto de su gran amor, de su gran bondad, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos
a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 12, en el nombre del Señor. ¿La encontró? Demos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoselo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se sentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate de la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. El Señor sea con cada uno de nosotros, para que así podamos entender, podamos comprender lo que hace el poder de Dios cuando un pueblo ora unido por algo importante. En esta noche vamos a meditar un poquito lo que el Señor nos dice, para que así podamos nosotros entender que el poder de Dios es grande. El poder del Señor es inmenso. Nosotros muchas veces no alcanzamos a vislumbrar lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Por eso Dios en esta noche sea en nuestras vidas. Y vamos, hermanos, antes que nada, a orar una vez más. La palabra del Señor estará ahí. Sabemos que es bendita, pero necesitamos que el Señor hoy en día nos dé el entendimiento para poder nosotros entenderla y comprenderla y ponerla por obra. Amantísimo Dios, una vez más le agradecemos, Señor, esta maravillosa oportunidad que usted nos brinda, el poder, Padre amado, Padre celestial, haber leído su palabra, el poder ver lo que usted hace cuando un pueblo está en oración, mi amado Dios y Padre justo.
Le rogamos que en esta noche usted nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría a mí primeramente, Padre Celestial, para yo poder hablar de su palabra y que mis hermanos puedan entender y puedan comprender lo que su palabra nos dice. Le rogamos todo esto por su misericordia, mi buen Dios y Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor entonces, mis hermanos, los bendiga, que el Señor nos guarde, y vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor. Aquí la palabra del Señor nos relata sobre el rey Herodes, que tomó presos a algunos y a uno le quitó la vida y vio que aquello era agradable al pueblo. Entonces volvió nuevamente a buscar a los hijos del Señor y encontró a Pedro y lo metió a la cárcel. Y en esto hay que entender y comprender que el poder de Dios es grande. Dice la palabra de Dios que el hombre puso 4 soldados, 4 grupos de a 4 soldados cada uno que custodiaran a Pedro, encadenado con los soldados, para que así después que pasara la Pascua, él sacarlo y poder hacer quizás lo mismo que hizo con Jacob. Veo entonces, hermanos, que el poder del Señor es grande. Uno muchas veces nos alcanza a vislumbrar, a comprender, el ver lo que el Señor puede hacer. Eso nosotros tenemos que meditar en que el Señor siempre va a estar pendiente muchas veces de cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos algo y lo pedimos y pasa el tiempo y ya creemos que el Señor nos olvidó. No, y el Señor no nos ha olvidado, todo lo contrario. Él siempre está pendiente de lo que usted pide, lo que yo pido. Aquí vemos este pueblo, hermano, dice que oraba por Pedro. Oraban, lloraban pidiendo al Señor que el Señor tuviera misericordia. Y vemos que el Señor le escuchó y nos relata la palabra del Señor lo que Dios pudo hacer. Hasta Pedro dice que creía que era un sueño. Llegar ahí un ángel, hacerle y las cadenas que se le cayeron de las manos. Y le dijo, ponte tus sandalias, cíñete tu manto y sígueme. Y eso nos demuestra que el Señor es algo grande para cada uno de nosotros. Por eso ayuda Dios a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor quizás nosotros muchas veces nos ha olvidado de tantas cosas? A veces nosotros sin darnos cuenta, sin comprender. Pero ahí está la mano, ahí está la misericordia del Señor. La mano del Señor está guardándolo, cuidándolo, librándolo siempre. Por eso permita a Dios ayudarnos a cada uno de nosotros para que nosotros, hermanos, siempre podamos estar meditando que lo que la palabra del Señor día tras día nos dice, tenemos nosotros que meditar en que es verdadero todo lo que está escrito en este libro. A veces uno lee una parte y lee otra parte y como que se contradijera, pero todo a un mismo sentir, a un mismo hecho. Por eso permita a Dios ayudarnos a cada uno de nosotros, para que nosotros, hermanos, podamos ver que lo que el Señor día tras día nos enseña es verdadero. Solamente nosotros tenemos que ponerle en mano lo que el Señor nos diga, acatar y ver que Dios es el que va a hacer las cosas en el momento oportuno. No sabemos cuándo. A veces pensamos, pedimos y queremos que el Señor inmediatamente nos responda. Pero Dios dice que Él tarda, pero no olvida. Entonces ayúdenle al Señor a usted y ayúdenle al Señor a mí para que nosotros entendamos, comprendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo día tras día. Ayúdenos, Dios, hermano, para que llegado el momento en que nos podamos juntar, podamos gozarnos por juntarnos y por alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso sea el Señor bendiciéndolo, sea el Señor guardando esta su palabra, y nos relata la palabra del Señor, hermano, dice que y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Ayúdanos el Señor, hermano, para que nosotros entendamos y comprendamos. Sabemos lo que es una cadena, sabemos lo que es un grillete, y para que se caiga solo es difícil, pero ahí vemos el poder del Señor. Ahí vemos, hermano, el poder, lo que Dios puede hacer. Nosotros como humanos a veces nos quedamos chicos en pensar todo lo que el Señor nos va enseñando. Por eso que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí. Dice que las cadenas se cayeron y los soldados no sintieron nada. Entonces eso nos muestra que el Señor mandó a su ángel y todo lo que pueden hacer, el Señor tapó los oídos de los guardias para que no escucharan nada. Y más adelante lo relata la palabra del Señor. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Aquí comprendemos, hermano, que el Señor es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, es un Dios maravilloso. Que todo lo que Dios hace es hermoso, es precioso el ver, hermano, y para mi vida, hermano, ver lo que el Señor nos enseña cada momento en que tenemos que ver la palabra del Señor. Dios entonces nos ayude, el Señor le guarde a usted, el Señor me guarde a mí, para que nosotros entendamos, comprendamos. Yo siempre, hermano, me acuerdo cuando nuestro obispo contaba cuando el Señor lo hizo invisible en un tiempo en que él era más joven, y dice que el Señor lo hizo invisible, tenía que pasar por ciertos lugares todas las noches, y una noche que unos hombres le hicieron guardia para poderlo asaltar. Pero dice la palabra del Señor que Él a sus hijos lo hace invisible. ¿Ah? Y él nos contaba que pasó las noches hasta que lo estaban esperando, pero cuando se dieron a dar cuenta, ya Él había pasado y era lejos. ¿Pero cómo? ¿Por dónde pasó? Y eso nos demuestra que el Señor a sus hijos lo hace invisible. Por eso Dios nos ayude a nosotros. Y sabes cuántas veces el Señor a nosotros también nos ha guardado, hermano, nos ha librado de cuántas cosas, muchas veces, pero por atrás de las cosas del Señor andábamos tarde, pero ahí estaba la misericordia del Señor, nos guardaba y nos proveía todas las cosas para poder llegar a nuestros hogares sin novedad. Por eso Dios nos ayude y el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Dice más adelante, hermano, la palabra del Señor. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí Pedro comprendió que el Señor había mandado un ángel y le había sacado de aquel lugar para que así demostrara al pueblo que no están haciendo todas sus cosas contra un hombre, sino que era contra el mismo Señor. El mismo Señor que en Pedro, y eso nos relata a cada uno de nosotros lo que nosotros podemos entender, podemos comprender, podemos hacer, hermanos, pensando siempre en que el Señor va adelante. En todo sentido, siempre el Señor es el que va adelante de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos guarde, Dios nos ayude, y el Señor puede hacer en cada una de nuestras vidas. Él puede hacer con cada uno de nosotros, hermanos, y su palabra pueda hacer vida en usted y pueda hacer vida en mí. Y el Señor bendiga todo lo que en esta tarde estamos haciendo y esta palabra que es tan preciosa para cada uno de nosotros. Dice más adelante, hermano: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, para que el Señor tuviera misericordia de Pedro, para que el Señor lo librara, hermano. El pueblo dice que oraba. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode,
la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ahora veamos, hermano, dice que esta muchacha reconoció la voz de Pedro y partió para adentro donde estaban los hermanos orando, diciendo que Pedro estaba ahí en la puerta. Entonces, eso nos demuestra que la oración de un pueblo por alguien, hermano, es importante y Dios la puede responder. Por eso, Dios nos ayude. Dice que todos ellos decían que estaba loca. Y ellos dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Al ver, hermano, que está está en una cárcel, custodiado por cuantos soldados, pero el Señor lo había librado. El Señor lo sacó de aquel lugar sin que los hombres se dieran cuenta. Por eso Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos siempre, hermano, confiar en el Señor. Confiar de tal manera que el Señor siempre a nosotros nos va a responder. Sea el Señor ayudándonos, sea el Señor guardándonos, hermano, para que nosotros podamos, con su ayuda, siempre estar entendiendo y comprendiendo que lo que la palabra del Señor nos enseña día tras día es algo importante para cada uno de nosotros. Dios entonces nos ayude, Dios nos guarde, hermano, Él bendiga esta palabra la cual nos ha dado y bendiga en esta tarde todo lo que Dios nos promete y nos provee para que nosotros podamos entender y podamos comprender. Día tras día, hermano, necesitamos, día tras día yo necesito es que el Señor me dé entendimiento, que el Señor me dé sabiduría para poder hacer conforme el Señor necesita de cada uno de nosotros. Poder nosotros hablar lo que el Señor nos insta día tras día. Por eso que es importante escudriñar la palabra del Señor, y es lo que muchas veces nos cuesta, hermano. Somos duros para poder leer la palabra del Señor, pero tenemos que aprender de ella para cuando el Señor nos use y Él pueda hacer con cada uno de nosotros. Dios en esta noche, hermano, nos guarde, Dios nos bendiga y Él pueda hacer con cada uno de nosotros. Vamos entonces, hermano, a orar delante de la presencia del Señor para que el Señor bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Eterno Dios, te doy gracias una vez más y le damos las gracias por la palabra que usted nos presentó. Padre amado, sobre este gran hombre Pedro, ayúdenos a nosotros para poder nosotros también siempre entender y pedir a usted en reconocer que usted es un gran Dios y que nosotros somos solamente eternos Dios, hombres y mujeres, y usted por misericordia ha tenido ese amor para cada uno de nosotros al traer nuestros conocimientos maravillosos. Le suplicamos que usted pueda hacer en nuestras vidas, eterno Dios, y que cada uno de mis hermanos puedan haber tomado la parte que a ellos les corresponde por misericordia. Padre amado, se lo rogamos todo en su gran amor, en su gran bondad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Que el Señor nos siga bendiciendo, amén. Esta hermosa palabra que el Señor nos ha querido entregar en esta hora, ¿cierto? Haya quedado escritos, como dice en su palabra, en las tablas de mi corazón, así como también en las tablas de su corazón. Dios bendiga también a nuestros hermanos voluntarios, ¿cierto? Por este hermoso texto colaborativo que ellos han hecho para la gloria del Señor. Ahora le vamos a dar una oportunidad para nuestro pastor Jacobo Alvarado, ¿cierto? Que tiene los avisos para este mes, ¿cierto? Y también las peticiones de oración. Mi pastor, que el Señor le bendiga. Los avisos para esta semana para la actividad de la iglesia se siguen manteniendo por el mes de agosto a través de Zoom y de YouTube. Es así como tenemos la oportunidad de poder compartir y participar a través de IDDP Comunicaciones los días lunes, miércoles y viernes en las diferentes reuniones que por allí se emiten. El día miércoles estamos todos invitados a participar en el ayuno de la Iglesia de Dios Pentecostal, ayuno y clamor a la presencia del Señor. Durante la semana también actividades internas, el día martes y jueves reunión a través de Zoom de la Iglesia de Santiago y los otros días también actividades de los diferentes grupos. El día domingo, muy temprano en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, tenemos nuestra oración dominical y esperamos que el Señor sea con cada uno de nosotros para poder estar orando a la presencia del Señor. La escuela dominical a las 10 de la mañana también a través de IDDP Comunicaciones y a las 5 de la tarde la reunión general de la Iglesia de Dios Pentecostal. A las 20 horas nuestro culto dominical de la Iglesia de Santiago, al cual invitamos a ustedes a estar participando a través de nuestro canal de YouTube de IDDP Santiago. Le invitamos a todas estas actividades y esperamos que el Señor siga ayudando a su iglesia para poder seguir compartiendo esta bendición. Tenemos el tiempo de las peticiones de oración que normalmente en nuestras reuniones del culto dominical estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, presentando los diferentes nombres en la lista de peticiones de oración. Damos gracias al Señor por su amor bendito y su misericordia, ya que varias de ellas el Señor en su voluntad ha ido contestando, ha ido fortaleciendo aún en medio de la dificultad. Allí está el Señor proveyendo de su gracia bendita y es así como reiteramos algunos nombres, ¿no es cierto?, y los presentamos a nuestro Dios. Por el hermano Manuel Canipán Calfunao estamos orando también en este día para que el Señor le esté fortaleciendo, ayudándole en la situación de enfermedad que durante esta semana él ha tenido, y también por su esposa, nuestra hermana Sonia Suazo. También estaremos orando por la familia Gutiérrez Pérez, por el fallecimiento de un ser querido, y esperamos que el Señor esté fortaleciendo a esta familia. Anastasia Moreno Cortés, una joven que necesita que el Señor obre maravillosamente en su vida a raíz de la situación que ella está pasando. Por su familia Moreno, por la familia de ella, ¿no es cierto?, de Anastasia, la familia Moreno Cortés, por fortaleza, por la situación que está afectando a esta niña. Por nuestra hermana Elisa López, para que el Señor le siga ayudando, ¿no es cierto?, le siga fortaleciendo. Ya tiene fecha ella para operarse y esperamos que el Señor esté en medio de toda esta actividad. Damos gracias al Señor también por la recuperación de nuestro hermano Samuel Bustamante y nuestro hermano Víctor Paredes después de sus operaciones que cada uno de ellos tuvieron hace algunos días atrás. Sebastián Lara, gracias al Señor, ya está bastante mejor, un pequeño por el cual oramos hace algunas semanas atrás. Seguimos en oración por nuestra pastora Ilia Díaz de la iglesia de Allentown y esperamos que el Señor esté ayudando a nuestra pastora Ilia, ¿no es cierto?, y también a su esposo y a la familia y a la iglesia de aquel lugar. Marcos Vélez Castillo en nuestra oración, nuestro hermano Carlos Reyes, también oramos por él para que el Señor le sea sustentando y fortaleciendo aún en medio de la situación que él vive, y también por su esposa, nuestra hermana Esther. Matías Leiva Flores y Lorena Flores también están en nuestra petición. Por nuestro hermano Carlos Mon, para que el Señor esté colocando gracia, fuerza, virtud de lo alto en su vida, a raíz, inclusive aún en la situación que él se encuentra. Por su esposa, Rosa Gallardo Contreras, y por sus hijos, por todos ellos, y también
por aquellas peticiones que usted tenga en su hogar, ¿no es cierto? En esta hora yo le invito a que estemos orando a la presencia del Señor. Dios eterno y Padre celestial, le damos las muchas gracias en esta hora, mi buen Dios amado, por este tiempo que tenemos de poder elevar una oración, Señor amado, por las peticiones de oración que tenemos, Señor amado, y que hemos nombrado diferentes nombres, Padre Santo, familias que están pasando situaciones complejas, Señor amado, algunos hermanos con algún diagnóstico no bueno, pero sabemos que usted es poderoso para actuar maravillosamente. Allí en los hogares, Señor, si en este instante hay algún enfermo, si hay alguno que esté preocupado, alguno que tenga necesidad, Señor eterno, por la fe también le ungimos, Padre Santo, y declaramos una bendición especial sobre esta lista, Señor amado, de nombres que hemos dado, pero también por las peticiones que allí en los hogares en este instante, Señor amado, estén también clamando, estén pidiendo, mis hermanas, mis hermanos, y alguien que esté en sintonía, que esté clamando a su presencia, Señor, su gracia bendita y su poder maravilloso llegue hasta ellos, Padre Santo. Imploramos su misericordia, imploramos su bondad, y en esta hora por la fe, Señor amado, declaramos su unción, bendición de lo alto, reprendiendo todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, cual sea su nombre, Señor amado. Esperamos que usted actúe maravillosamente, Señor amado, su gracia bendita y su poder, la sangre de Cristo es la que tiene poder, la que lava y limpie de todo mal, Señor amado, a aquellos que han elevado su petición a su presencia. Los nombres que hemos presentado y su gracia bendita sea con cada uno de ellos. Gracias, Señor. Creemos en que usted es poderoso y bajo su divina voluntad todo será hecho mediante su gracia bendita. Se lo imploramos, se lo pedimos, Señor amado, en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado en este día de poder compartir con ustedes también las peticiones de oración, leer nombres, pero también elevar esta oración a la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, gusto de saludarles a través de este medio y continuamos entonces con nuestro culto dominical. Que Dios bendiga a nuestro pastor, ¿cierto? Y también sea bendiciendo estos avisos y estas peticiones de oración, ¿cierto? Que podamos cumplirlos con ellos, ¿cierto? Y que las peticiones de oración el Señor sabe, ¿cierto? Y Él puede hacer su voluntad en cada uno de ellos. Ahora ya estamos casi terminando, pero antes de terminar, ¿cierto? Una oportunidad le vamos a dar a la familia Balboa Fuensalida para que ellos puedan entonar una hermosa alabanza. Que Dios les bendiga. Obrero su bullicio ya paró.
Que Dios bendiga a la familia Balboa Fuensalida, ¿cierto? Y todo lo que se ha hecho en esta reunión, ¿cierto? La alabanza, los textos, ¿cierto? Su palabra, sea bendita en cada uno de nosotros. Hemos llegado al fin de esta reunión, ¿cierto? Pero nos estaremos viendo próximamente en el siguiente domingo, ¿cierto? Para una nueva transmisión donde podremos seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que en esta hora le invito a inclinar su rostro, ¿cierto? Para poder recibir la bendición de parte del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos, Señor, que usted nos permite, Señor, de poder estar a través de este canal, Señor, de estas transmisiones, Padre Eterno, para poder engrandecer su nombre, Señor. Sea bendiciendo la alabanza, Padre Eterno, Señor, ese poema tan hermoso, Padre Eterno, el texto colaborativo, Padre Eterno, los avisos, esta entrevista, Padre Eterno, que todo sea hecho para su honra y su gloria, Señor. Sea bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Sea bendiciendo a los que están detrás de esa pantalla, Padre Eterno, a aquellas familias, Padre Eterno. Usted sea bendiciendo esas peticiones de oración, Señor, para que usted haga su voluntad en cada uno de ellos, Padre Eterno. Gracias por esta hermosa oportunidad que usted nos ha brindado en esta hora, Señor. Y para finalizar, Padre Eterno, su dulce bendición sea sobre cada uno de nosotros, la que viene en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.